Las ovejas no son mías, son de Jesús. Yo no morí por nadie, fue Jesús. De todas maneras, me gustó mucho cómo Wayne Mier respondió esta misma pregunta, porque tocó un tema que también es cierto. Él dijo, pastor, si usted solo tiene pasto para ofrecer, y la otra iglesia les da alfalfa a las ovejas, ellas siempre irán a donde esté la alfalfa. Esto me obliga a mirarme a mí mismo y preguntarme si estoy alimentando bien a mis ovejas, y si están creciendo sanas. ¿Qué alimento les estoy dando, pasto o alfalfa? Si una oveja salta de un redil a otro, quizás sea porque está demasiado flaca y tiene hambre. En ese caso, mi plan es alimentar tanto a las ovejas que no vuelvan a saltar más, de lo gordas que se pongan. Algunos pastores se equivocan en su liderazgo, y gastan toda su energía en levantar el cerco más alto para que las ovejas no se escapen. Se esfuerzan en diseñar estrategias para mantener a la gente encerrada y evitar la gran huida, en lugar de alimentarlas cada vez con mejor alfalfa. Esto es realmente muy triste, porque Dios no desea que sus hijos resulten heridos, y mucho menos en la iglesia y por causa del mal uso de la posición de liderazgo pastoral. Por eso, no maldigas a las personas cuando se van de tu iglesia. Por el contrario, bendícelas, porque no sabes si Dios las necesita en otra parte o si algún día tal vez volverán. Piénsalo del siguiente modo, así como en una construcción hay ladrillos y andamios, de igual manera en la iglesia encontramos personas que ayudan a edificar la casa de Dios. Pero, si bien los andamios y los ladrillos son necesarios para cualquier construcción, uno de ellos es temporal y el otro permanece en el tiempo. El andamio es muy importante pues ayuda a levantar el edificio. Así cumple su propósito, pero luego es llevado a otro lugar para seguir levantando más paredes. Mientras tanto, los ladrillos permanecen siempre en el edificio donde fueron puestos, porque para eso fueron creados. De la misma manera, hay algunas personas, los andamios, que no van a estar siempre en la misma iglesia. Mientras estuvieron contigo, fueron de mucha ayuda para poner los ladrillos, pero ahora Dios los va a llamar para ir a otra iglesia. Deis gracias por todo el tiempo que te ayudaron y bendícelos en su salida. En Israel, cuando los pastores llevaban a sus ovejas a pastar, éstas se mezclaban unas con otras. Luego, cuando su pastor alzaba la voz para llamarlas, las ovejas levantaban sus cabezas y seguían la voz de su pastor. El único momento en el que estaban dentro de un redil era por la noche, y el pastor dormía en la puerta mientras las protegía de los lobos. El redil funcionaba como un lugar de protección y no como un lugar para amenazar o retener a las ovejas que ya no querían estar ahí dentro. La iglesia debe ser un lugar de vida y no de muerte. Debe ser un lugar de esperanza, en el que te bendigan y deseen lo mejor para ti, ya sea que te quedes o que te vayas. Si te fijas bien, todos los teólogos están de acuerdo en que el hijo pródigo no debió pedir la herencia a su padre. Eso fue como un insulto, porque su padre todavía estaba con vida. Sin embargo, aún así, el padre lo bendijo y no lo maldijo. Por eso, recuerda que no debemos bendecir solo a la gente que se va en buenos términos de la iglesia, sino incluso a los que deciden irse como el hijo pródigo. La Biblia nos enseña que llegó un momento en que el hijo volvió en sí. Es decir, empezó a pensar, ¿por qué hice esto? ¿Cómo se me ocurrió? Luego, recordando que en la casa de su padre los siervos eran tratados mejor de lo que lo trataban a él en ese lugar, y deseando comer por lo menos la comida de los cerdos, decidió volver a su casa. Me fascina saber que el padre estaba ahí cuando su hijo regresó. Yo creo que el padre tenía confianza en que su hijo iba a volver. Me lo imagino esperando a su hijo cada día a la orilla del camino, aunque éste hubiera prometido no regresar jamás. Y aquel día, cuando el padre lo vio aparecer a lo lejos en el camino, corrió hacia él. En este punto se me ocurren varias preguntas. ¿Qué hubiera pasado con el hijo si el padre no hubiera estado esperándolo? ¿Qué hubiera pasado si el padre hubiera tenido otra actitud? ¿Qué hubiera pasado si el padre, lleno de dolor, vendía su hacienda, se mudaba de ciudad y no estaba allí cuando su hijo regresaba? La Biblia nos dice que el padre estuvo allí cuando el hijo volvió, y eso es lo que le da un final feliz a esta historia. Por eso mismo, yo siempre quiero estar a la espera de que los hijos pródigos vuelvan a casa.
Quiero estar allí para recibirlos y abrazarlos cuando regresen. Ahora bien, es más difícil abrazarlos cuando vuelven si los maldijiste al salir, ¿no es cierto? Y también es más difícil para ellos volver si los maldijiste cuando se fueron. Qué pena sería que, al volver en sí, recuerden que salieron mal de la iglesia y no puedan volver, aun cuando es el lugar que más necesitan. Esfuérzate por tener una iglesia que bendiga a todos, los que están desde hace años, a los que acaban de llegar y también a los que se van. Si se cambian a otra iglesia, deles gracias por el tiempo que compartieron juntos y bendícelos para que puedan florecer en donde Dios los necesite. Y si salen como el hijo pródigo, bendícelos también, y que sepan que si algún día desean regresar, los estarás esperando para correr a su encuentro y darles un gran abrazo.